que no han podido estar. Creo que el fin de semana pasado donde hablé sobre los pensamientos. Ya voy a volver a hablar sobre ese mensaje. No el que prediqué. Por eso para mí es tan importante en este lugar, hace tantos años, 35 años, y que estamos predicando la palabra del Señor continuamente, no podemos dejar de anunciar y decir las cosas, y yo no puedo dejar de trabajar en cada mensaje que predicamos en este lugar. Cada uno de los ministros que dan un mensaje en este lugar trabajan en ese mensaje. Y me acuerdo que hace muchos años atrás, al comienzo de este ministerio, también no solamente estaba hasta largas horas de la noche, amanecía con el Señor. Bueno, todo vuelve como ese tiempo. Y el Señor dice también en su palabra, cuando los discípulos se durmieron por el cansancio, por el estrés, los nervios, era realmente estresante la situación que vivían en aquellos tiempos, en el Getsemaní, cuando estaban a punto de ir a buscar al Señor Jesús y entregarlo, cuando estaba a punto Judas de traicionarlo. Bueno, aquella noche fue muy estresante. Tal vez por angustia, por dolor, por tristeza, los discípulos se durmieron. Pero el Señor dijo, ¿por qué dormís? ¿Acaso no habéis podido velar conmigo una hora? Y en estos tiempos, creo que también hay muchos cristianos que no pueden velar o estar con el Señor ni una hora. Está muy bueno y te felicito porque estás aquí en la casa del Señor, porque eso es lo que la Biblia dice que debemos hacer. Pero también tenemos que tener nuestro tiempo con el Señor. En forma, como el Señor dice, cierra la puerta detrás tuyo y mi Padre que te ve en secreto te recompensará en público. A veces queremos muchas recompensas en público de parte del Señor, pero yo te pregunto, ¿qué tal de esa hora y de cerrar la puerta detrás tuyo en secreto? Dijo el Señor Jesucristo, mi Padre que lo ve en secreto te va a recompensar en lo público. Eso quiere decir cotidianamente, exterior, en las circunstancias. Pero a veces estamos como los discípulos, ¿verdad? Cansados, angustiados, estresados, la situación es bastante angustiante en el mundo, en Israel, en todas partes del mundo, en Argentina, en fin, que a veces es tanto el cansancio y la tensión que el cuerpo no aguanta. Los discípulos se durmieron allí. No es lo que voy a hablar hoy, pero sí tómalo esto como una palabra profética de parte del Señor. Quiero hablarte en esta noche de algo poco común, o sea, un milagro inusual. Para esto vaya a la Biblia, al libro de Isaías, capítulo 28, versículo 21. Isaías 28, 21, dice así, una de las versiones bíblicas dice así, porque el Señor se levantará como en el monte Perazim y como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Otra versión, la Biblia Dios habla hoy, dice, el Señor actuará como en el monte Perazim y se intervendrá como en el valle de Gabaón para realizar su acción, por extraña que parezca, para llevar a cabo su obra misteriosa. Otra versión dice,
Porque el Señor se levantará como en el monte Perazín y se enojará como en el valle de Gabaón para hacer su tarea, su extraña tarea. Presta atención a esto último, su extraña tarea para hacer su obra extraordinaria. Otra versión dice, súbita y airadamente vendrá el Señor, súbita, de repente, como en el monte Perazín y en el valle Gabaón, para hacer algo extraño e inaudito. Otra versión, la NTV, dice, el Señor vendrá como lo hizo contra los filisteos en el monte Perazín, contra los amorreos en el valle Gabaón. Vendrá para hacer algo extraño, vendrá para hacer algo poco común. Te lo vuelvo a decir esta versión, la NTV. El Señor vendrá como hizo contra los filisteos en el monte Perazín, contra los amorreos en Gabaón. Vendrá para hacer algo extraño, vendrá para hacer algo poco común, algo inusual, un milagro inusual. Quiero que anotes esta palabra, algo poco común, un milagro inusual. El Señor vendrá, dijo Isaías, para hacer algo poco común, algo extraño. No sé cómo lo va a hacer, algo extraño va a hacer. Vendrá para hacer algo poco común, poco inusual. Otra versión dice, si el Señor se levantará como en el monte Perazín y se moverá como en el valle Gabaón para llevar a cabo su obra, su extraña obra, para realizar su insólita tarea, su trabajo insólito, algo inusual. Para tener bien en claro qué hizo el Señor en el monte Perazín, vaya conmigo el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 20. Segunda de Samuel 5:20, el Señor hizo algo inusual, algo poco común, algo que realmente llamó la atención. La Biblia dice que los filisteos se levantaron contra David y subieron todos los filisteos a buscar a David. Cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle Refaín. Y consultó David al Señor diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y respondió el Señor a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Verso 20, y vino David a Baal Parasín, en el valle Parasín, dice, y quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó a aquel lugar Valle Perazín. Y dejaron allí los filisteos sus ídolos. Habían llevado sus ídolos. Ellos confiaban que los ídolos de ellos, los dioses de ellos, de los filisteos, iban a entregarle la victoria. Pero con Israel estaba el arca del Señor. O sea, el mismo Señor. El arca es representación del Señor. Entonces dice la Biblia que David dijo, allí el Señor los venció y quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí como una corriente impetuosa. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Pero eso es lo que Isaías vuelve a decir. Vendrá el Señor y se levantará como en el monte Perazín. Va a suceder algo como hizo allí, su extraña obra, su obra poco común. Vendrá para hacer algo poco común, vendrá para hacer algo inaudito, vendrá para hacer algo inusual. Yo quiero que te grabes esta palabra en tu corazón y en tu mente. Algo inusual, un milagro inusual. Algo pasó allí en el valle de Perazín junto con David, que fue algo extraño, que fue algo poco común. O sea que no era algo común, que fue algo inusual, que no era algo de todos los días, que era algo insólito que sucedió.
Pero el Señor realizó su tarea. Entonces Isaías dice, el Señor se levantará, el Señor vendrá para hacer algo como hizo en aquel entonces, algo inaudito, algo inusual, algo poco común. Toda la historia dice que las chances que tenía David contra los filisteos era algo realmente pocas. Sus chances de salir victorioso eran pocas. El enemigo era más grande en número. La situación parecía desbordante. O sea que de pronto David necesitaba algo inusual, algo poco común. Que el Señor realiza su tarea de una forma inaudita, de una forma extraña, de una forma extraordinaria, más allá de lo ordinario, pero que haga su obra. Eso es lo que necesitaba David. Y el Señor lo hizo. Entonces Isaías toma esta palabra, dice, el Señor se levantará. Vendrá el Señor. Se levantará el Señor a favor tuyo. Se levantará el Señor a favor de su pueblo. Súbita y airadamente el Señor vendrá, como lo hizo en el monte Perazim y en Gabaón, para hacer algo extraño e inaudito, pero algo sucederá. ¿Qué sucedió? Que los enemigos que parecían mayor en número, que las posibilidades que David tenía para salir victorioso eran muy pocas. Eran muy pocas. Sin embargo, el Señor hizo algo inaudito, algo poco inusual, un milagro inusual, un milagro extraordinario, algo poco común. Isaías lo toma esta palabra y dice, el Señor hará. O sea que tomó lo que sucedió en otro tiempo. ¿Me están oyendo? Tomó lo que sucedió en otro tiempo. Recordó Isaías lo que sucedió en otro tiempo. Y entonces les dijo al pueblo, tal como lo hizo el Señor en aquel tiempo hacia atrás, en el pasado, lo volverá a hacer por ustedes. Algo poco común, algo inusual, un milagro inusual. Y de la misma manera que tienes poca chance, David tenía poca chance de salir victorioso. Pero de la misma manera que David salió victorioso porque el Señor hizo algo poco común, algo inusual, para ti también el Señor te dice, yo haré en tus días algo poco común, algo inusual, pero te voy a entregar a tus enemigos en tus manos y te daré una victoria poco común. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Algo poco común. ¿Cómo el Señor lo hará? Tal vez diga, bueno, estoy en un problema. No sé cómo voy a salir de este problema. Pero necesito que el Señor haga algo extraño, inaudito, algo poco común. Insólita tarea, insólito trabajo, algo poco común. Ahora mire, una palabra de Dios es suficiente para desatar su favor. Y te hablaba de que por qué Isaías tomó algo que sucedió en el pasado. ¿Sabes qué hizo Isaías? Como lo prediqué el domingo pasado. Tus pensamientos te pueden enfermar y tus pensamientos te pueden restaurar. ¿Se acuerdan? Y le di el texto bíblico que el apóstol Pablo habló. En esto pensad. Lo que también le dije en aquel entonces que es lo que Isaías hizo. Isaías hizo un inventario. Porque la palabra que usa el apóstol Pablo en esto pensad es una palabra griega que significa haz un inventario. Lo estaba hablando de que en el medio de los problemas y en el medio de las dificultades, la mente, tu corazón se debe enfocar en el Señor, en algo que hizo el Señor. No importa el pasado ni el tiempo que pasó. Tal vez cientos de años atrás, miles de años atrás.
pero te tienes que enfocar, concentrar en eso que el Señor hizo. Isaías, en medio del problema, le estaba enseñando al pueblo a hacer un inventario. ¿Sabe por qué? Porque un médico lo había dicho. Es interesante esa prédica. Escúchalo, ve a la página de Pastores Samuel y Victoria Salinas, y allí vas a encontrar esa prédica donde el Señor nos enseña a pensar. Y que un científico llegó a decir que la mente humana, dice que estamos capacitados por Dios para pensar, pero nadie puede pensar dos cosas a la vez. Hay un hecho científico y dicen que las mujeres pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, pero no pueden pensar dos cosas al mismo tiempo. Ningún ser humano. ¿Me están oyendo? O sea que por más capacidad que tenga, ningún ser humano puede pensar dos cosas al mismo tiempo. O está en una o está en la otra. O se enfoca en las cosas del Señor o en las cosas que pasó. Entonces, este hombre, este científico decía que de pronto la mente tiene la capacidad de enfocarse en una sola cosa. Te pueden pasar 10 cosas maravillosas en el día de parte de Dios o en el tiempo pasado. Pero de pronto te pasó una sola cosa mala y tu mente se enfocó en esa cosa mala. Y estás todo el día y días y a veces mucho tiempo en esa cosa. Solo en las cosas malas. Tu mente se olvida de todas las cosas buenas que pasó. Lo que Isaías estaba diciendo y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, haz un inventario. Saca las cosas mejor y enfócate en eso. Y tus pensamientos va a hacer que el eje central para comenzar la restauración de todo tu cuerpo. ¿Me están oyendo? Y también de la prosperidad. O sea, que quiere decir que si no cambias tu forma de pensar, tampoco cambiará tu forma de vivir. Son muy pocos pastores que enseñan esto. Pero de pronto, sí te puedo decir algo. Cambia tu forma de pensar, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Si cambia tu forma de pensar, cambiará tu forma de vivir. Entonces, en medio de los problemas, en medio de la dificultad, hace un inventario. Escucha con atención esa predicación, vuelve a escuchar. Pero en esta noche, por eso te decía, que Isaías hizo un inventario. Este hecho pasó hace mucho tiempo atrás. Y entonces Isaías dice, así como el Señor lo hizo en aquel tiempo, que se levantó en el monte Perazín y se movió en el valle de Gabaón para realizar su tarea extraña, su insólita tarea, su trabajo extraño, pero lo hizo. Porque David dice, quebrantó el Señor a mis enemigos. ¿Me están oyendo? Quebrantó el Señor a mis enemigos. ¿Cuándo dicen amén? Una palabra de parte de Dios suficiente para desatar el favor de Dios a favor tuyo. Una palabra de Dios es suficiente para provocar un cambio de nivel, un cambio de atmósfera, un cambio de ambiente, un cambio de temporada, un cambio de estación profética. Solamente una palabra de parte de Dios. Una palabra de parte de Dios es suficiente para sacudir nuestras vidas, tal como lo dice la Biblia. Porque el Señor se levantará como en el monte Perazín, como en el valle Gabaón, se enojará para hacer su obra contra sus enemigos. Su extraña obra, su inusual obra, para hacer su operación extraña, su inusual operación. Pero lo hizo. ¿Qué significa inusual? La palabra inusual significa poco común, raro. La palabra inusual. Un milagro, tal vez estás necesitando un milagro inusual. Un milagro inusual, algo poco común. Un milagro que tal vez para otros sea raro de la forma en que se realizó, pero de hecho será un milagro. ¿Qué significa la palabra inusual? Un sinónimo también es anormal, atípico, poco habitual, especial, extraordinario, peculiar, único. Tal vez diga, Señor, necesito un milagro único. No sé cómo lo hiciste en otro tiempo, pero yo necesito un milagro único.
La palabra inusual significa poco común, raro, experiencias anormales, atípicas, poco habituales. O sea que no sucede habitualmente, cotidianamente. Poco habitual, algo extraordinario. Y sí te animo a esperar de parte del Señor en este tiempo interrupciones de parte de Dios inusuales. Interrupciones de parte del Señor inusuales, como lo hizo en el tiempo de David, que el Señor intervino, hizo algo inusual, que David lo explica, dice, yo no sé, dice, el Señor quebrantó a mis enemigos delante de mí como una corriente impetuosa, y lo único que dice, algo inusual, en el valle, una corriente impetuosa, en el monte, una corriente impetuosa. David dijo, lo único que puedo describir cómo el Señor lo hizo de esta manera. Pero la palabra que dice que llamó David Baal Perasim significa el Señor se abre paso. Algo inusual sucederá. Algo inusual vengo a profetizarte en esta noche, que algo de inusual de parte de Dios sucederá en tu vida. El Señor se abrirá paso en tu vida y el milagro que estás necesitando ocurrirá. Las posibilidades que tiene de salir victorioso son pocas, pero contigo el Señor hará algo inusual, algo poco habitual, y a suceder cosas gloriosas y extraordinarias de parte del Señor. Prepárate para recibir cantidades inusuales de intervenciones del Señor. Prepárate para recibir bendiciones inusuales, poco común. ¿Me están oyendo? Bendiciones poco común. Que no sé cómo el Señor, insólitas, extrañas, pero lo hará. Prepárate para recibir esas bendiciones, para recibir una medida inusual del favor del eterno Dios, para experimentar la presencia del Señor de una forma inusual. Prepárate a salir del ámbito de las limitaciones humanas para dar un salto hacia lo inusual. Dígame, preparo, me debo preparar para salir del ámbito de las limitaciones humanas y dar un salto hacia lo inusual de parte de Dios, lo raro, lo poco común, un milagro poco común. Un ejemplo de todo esto es no solamente lo que Isaías está diciendo, pero un ejemplo de algo poco común, algo inusual, fue lo que sucedió en la pesca milagrosa. Ahí sucedió algo poco común. Ahí sucedió algo inusual, algo inaudito. ¿Me están oyendo? Isaías iba a decir. Lucas capítulo 5, en el versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Esto fue lo que hablé también el miércoles. ¿Para qué lavaban sus redes? ¿Por qué pescadores iban a lavar sus redes? Alguien le preguntó a los pescadores, ¿por qué lavan sus redes? Y le dijo, porque si no lavamos las redes, pescaditos pequeños quedan pegados en las redes, agarrados o atrapados en las redes, se pudren, y lo demás pescado, al ver, al sentir o oler, o como quieras llamarle, ese olor, es sentir, oler, de los pescados podridos, huyen y se van. Entonces dice, si queremos atrapar peces, debemos lavar nuestras redes. Y el miércoles también solté una palabra. Si no atrapan ni las moscas,
ni un mosquito. ¿No habrá un pescadito podrido en tu red? ¿No será que tienes que lavar tus redes? Pero estaba hablando de esto. Algunos sigan con la otra palabra. Bueno, estaba hablando de lo inusual. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Y entonces Simón, como cualquiera, le hubiese respondido de esta manera: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Realmente era insólito, lo que estaba pasando, lo que Pedro dijo: Señor, toda la noche hemos estado haciéndolo, tirando las redes y nada, tirando las redes y nada. Pero dijo algo el apóstol Pedro: mas en tu palabra tiraré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían por los pescados. O sea, ¿qué pasó allí? Algo inusual. Fue una pesca milagrosa, algo raro. ¿Cómo es que de pronto, si toda la noche tiraron, entonces tiraron, hay otro evangelio donde dice, tirábamos la red a la derecha, o sea, a la izquierda. No, entonces dice, tira la red a la derecha. Toda la noche tirando la red a la izquierda. Bueno, hay que tirar a la derecha. Y entonces el Señor le dijo, algo inusual pasó. Lo que de pronto no sucedió en toda la noche, en tan solo un momento que el Señor dio la palabra, sucedió. Algo insólito, algo inusual, algo poderoso, algo extraordinario sucedió. Los peces entraron en las redes. De tal manera levantaron las redes que las barcas se hundían. Algo inusual pasó. Y quiero decirte que de la misma manera que sucedió con el apóstol Pedro, va a suceder contigo. Algo inusual de parte del Señor sucederá. Algo inusual hará el Señor. Un milagro inusual, raro, pero sucederá. Su extraña tarea. Algo raro sucederá. Por eso que en esta noche, yo no sé cómo te encuentras, pero te invito a hacer un inventario como hizo Isaías, recordando los hechos del Señor. Recuerda que si algo malo te pasó, deja de pensar en las cosas malas que te pasaron. Piensa en las cosas buenas de parte de Dios. Haz como Isaías, algo inusual pasó. De tal manera que el Señor lo hizo, como lo hizo en aquel tiempo. El Señor se levantará. Tal vez tus posibilidades de lograr éxito en lo que quieres lograr, de alcanzar tus sueños, tengan pocas posibilidades. Pero algo inusual va a pasar. Tal vez las posibilidades de que te tomen efectivo o te dejen en tu trabajo en forma permanente o en planta permanente sea algo, de pocas posibilidades. Pero yo te invito a creer en algo inusual de parte de Dios. Que de la misma manera que sucedió que el Señor le dio la victoria y el éxito a David, porque Él intervino en forma inusual. Te estoy diciendo a ti que Dios va a intervenir, que el eterno Dios va a intervenir en tu vida de una forma inusual. Y va a ser un milagro en tu vida en forma inusual. Va a ser algo en tu vida, sucederá que tú vas a solucionar
tus problemas en forma inusual de parte de Dios. Extraño será, pero la victoria la vas a tener. El gozo que el Señor te dará al sentir eso, al ver al Señor a obrar, no serás tú, será el Señor obrando, porque el Señor se abrirá paso. Baal Perasín. El Señor se volverá a abrir paso en medio de tu problema. David tenía un gran problema, eran demasiados enemigos contra él. Como hoy Israel. Israel tiene un gran problema. Hay demasiados enemigos contra Israel hoy que quieren levantarse. Países le dan la espalda. Pero yo quiero decirte, nunca seas amigo de los enemigos del Señor. Porque el Señor va a hacer algo inusual. Gaza es el lugar donde Sansón sacó las puertas de la ciudad cuando los filisteos estaban allí. Precisamente por vengarse de lo que los filisteos habían hecho. La historia vuelve a repetirse, ¿verdad? Algo inusual va a hacer el Señor. Con Israel le va a dar una victoria inusual, un milagro inusual. A ti el Señor te va a dar un milagro inusual. Sucederá como lo sucedió a Isaías, como dijo Isaías. El Señor vendrá y algo inusual sucederá. Vendrá para hacer algo extraño. Vendrá para hacer algo poco común, pero lo hará. Yo podría hablarte mucho más de favores inusuales de parte del Señor, pero quiero dejarlo aquí. El Señor hará un milagro, algo extraordinario, una intervención divina, un acontecimiento, un logro extremadamente excepcional, inusual. Por eso yo te invito a creer en esta noche en los milagros inusuales, en los favores inusuales de parte de Dios, poco común. Y que te prepares para recibir favor, presencia y cambio de nivel de parte de Dios en una forma inusual. Repite conmigo esta palabra. Señor, yo creo en milagros y favores inusuales de parte de ti en mi vida. No sé cómo saldré de este problema, pero estoy seguro que tú vas a hacer un milagro inusual en mí. Me vas a conceder un favor inusual y voy a tener una alegría poco común. Cierra tus ojos, por favor. ¿Sabes qué es un milagro? Un acontecimiento extraordinario de una intervención divina en los asuntos humanos. Acontecimiento, cosa o logro extremadamente excepcional, como lo hizo el Señor. Vendrá el Señor como lo hizo contra los filisteos en el monte Perasín, contra los amorreos en el monte Gabaón. Vendrá para hacer algo extraño, para ayudarte, pero hará algo extraño. Vendrá para hacer algo poco común. Tú vas a decir, esto es inusual. Esto es algo extraordinario. Esto es algo que no entiendo cómo pasó, como sucedió con la pesca milagrosa. Tal vez has estado toda tu vida tirando la red a la izquierda del barco. Y viene el Señor y te dice, tira la red a la derecha. Tal vez vas a argumentar como argumentó Pedro. Señor, toda la noche hemos estado haciéndolo, pero en tu palabra voy a hacerlo una vez más. Y sucedió algo
inusual. Una pesca inusual. Una prosperidad inusual. Tal vez digas como Pedro: Señor, se me rompió la red, se me rompió la paciencia, se me rompió las ganas, se me rompió todo. Estoy todo roto, Señor. Tratando de pescar algún pescadito para poder vivir, para poder tener, porque eso era para vender. Los pescados, ¿sabía? No eran para comer tan solo, eran para vender, era su trabajo. De ellos vivían, de la pesca. Eran expertos en ello. Eran profesionales en el tema. Pero no pudieron pescar un solo pescadito. Y viene el Señor y le dice: tira la red a la derecha. Fue el Señor Jesucristo quien le dio la palabra. Su experiencia personal, laboral, no se los dio. Se le agotaron las experiencias laborales ahí, de trabajo ahí, profesional de ahí. No sabían qué hacer para que un pescadito entre en su red. Pero Pedro dijo: es verdad, estoy cansado, Señor. Es verdad, estoy agotado. Estoy todo roto. He pasado toda la noche tirando una red. Estoy agotado. Pero porque tú me lo dices, en tu palabra, lo haré. Y allí sucedió algo inusual, algo poco común. Tal vez has estado tu vida tirando la red a la izquierda. Trabajaste toda tu vida. Ves, tus pensamientos sobre cómo lograr que un pescadito entrase en tu red se te terminaron. Todos tus argumentos, todas tus formas, opiniones, ideas se te acabaron. Como le pasó a Pedro. Pero yo te digo en esta noche que un milagro inusual sucederá. Tira la red, hazlo de nuevo, un poquito más, esfuérzate. Tal vez no tengas ganas de vivir, no tengas ganas de luchar, tal vez no tengas ganas de esforzarte un poco más, tal vez quieras dejarte estar. Pero el Señor te dice: un poquito más. Una vez más. Y sucederá algo inusual. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias en esta noche por lo que tú haces, por lo que tú harás. Te pido que tú renueves las fuerzas de tus hijos. Yo te pido en esta noche, Señor, aquí hay gente escuchándome y viéndome a través de las redes sociales. Cansada, exhausta, tal vez toda rota. Sin ganas de vivir, sin ganas de luchar, sin ganas de esforzarte más. Porque todas las circunstancias que te han rodeado te han agotado. Y estás como David. Necesitas algo inusual. Necesitas algo inusual. Necesitas que el Señor se abra paso en medio de todos tus enemigos, de todas tus circunstancias enemigas, de tu paz, de tu gozo, de tu felicidad. Necesitas que el Señor se abra paso. Necesitas un milagro inusual.
No sé cuánto tiempo haces que estás luchando, trabajando, esforzándote. Y tú dices, ni un pescadito, Señor. Cuando más me esfuerzo se alejan de mí esos pescaditos. Las posibilidades se van. Estoy cansado. Tal vez está diciendo, estoy agotada, Señor. Ya no más. Pero justo en este momento, como en el momento donde, ¿por qué no fue antes, no? Pero en ese momento aparece el Señor y le dice a Pedro, tira la red a la derecha. Y Pedro dice, Señor, tienes razón, estoy cansado. Toda la noche, mis manos, Señor, están heridas, están cansadas, no dan más. Pero en tu palabra tiraré la red. Yo no sé cómo tú te encuentras. Tal vez ya no da más. Tal vez estás cansado, cansada. Tantos años esforzándote, tantos años trabajando, tantos años con la carga sobre tus hombros. Tal vez no das más. Pero el Señor te dice algo en esta noche. Hazlo una vez más, hijo. Una vez más. En mi palabra, una vez más. Porque algo inusual sucederá en tu vida. Un milagro inusual. Una prosperidad, tal vez diga, una prosperidad inusual, porque tal vez digas, mis manos están rotas, las redes están rotas, todo se rompe, en mi casa todo se rompe, esto es el peor de los momentos económicos, todo se rompe, y tal vez la angustia, el dolor, la tristeza ha embargado tu corazón. Pero yo te invito a confiar en esta noche. Te invito a creer en milagros inusuales de parte del Señor. Te invito a esforzar tu corazón a creer en lo que el Señor dice en su palabra. Porque en esta noche vuelvo a decirte, una pesca milagrosa, una prosperidad milagrosa, extraordinaria, inusual, sucederá para ti. Y esa prosperidad inusual hará que tú pagues todas tus deudas, así como Pedro lo hizo con sus compañeros. ¿Quieres esto? Levanta tus manos al cielo. Di junto conmigo, Señor Jesús, mira mis manos, Señor. Mira mi vida. Mira mi corazón. Es verdad que estoy cansado, que estoy cansada. Pero en tu palabra, Señor, lo voy a hacer, me voy a esforzar un poco más. Porque yo sé que un milagro inusual de parte tuya sucederá en mi vida. Y de una forma inusual, yo solventaré todas mis deudas. Levanta tus manos al cielo. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, mira las manos de tus hijos, las manos de tu pueblo, las manos de aquellos que están cansados, cansadas. Niños, niñas, jóvenes, ancianos. Yo te pido en esta noche que le des nuevas fuerzas. Así como Pedro estaba cansado y agotado,
pero en tu palabra lo hizo. En tu palabra lo hizo. Hazle sentir una vez más, Señor, que esos milagros inusuales sucederán en sus vidas. Reciben esta noche. Reciben esta noche nuevas fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que en esta noche necesitan nuevas fuerzas, yo te invito a venir acá adelante. Aquellos que necesitan un milagro inusual,